RB Podcast. Ok, seguimos hablando de compresores. Ahora veremos compresores en elementos con transientes, elementos con dinámicos cortos y rápidos, como son baterías, percusiones, aplausos, cualquier tipo de ese tipo de señal. La forma en que vamos a explicar el compresor es en base a una técnica muy usada que se llama multing, que es usar el compresor en sus dos facetas, en control dinámico y como efecto. Veremos en esta parte, en esta emisión, veremos el multing en la sección de la tarola. Por ejemplo, escuchemos la tarola. En nuestro primer compresor voy a usar este compresor, que es el de la Focusrite, porque me gusta mucho cómo suena cuando se usa como efecto. Entonces la primera faceta, que va a ser como control dinámico, vamos a usar la misma filosofía que usábamos con las señales sostenidas, como voces, bajos y esas señales, que es buscar acomodar un radio de entre 3 a 1, 5 a 1, 4 a 1, para generar entre 3 y 5 decibeles de reducción de ganancia. Este compresor, como aquí se ve, tenemos un medidor para el gain reduction, la reducción de ganancia. Tenemos los mismos parámetros de siempre: threshold, radio, attack, release. Y tenemos un medidor para el input y el output de la señal. Y tenemos aquí las ganancias para entrada y salida. Aquí continuamos. Vamos a poner el compresor en su faceta de control dinámico muy purista, únicamente controlando el nivel promedio entre el nivel más alto y el nivel más bajo de la señal. Vamos a generar, ya tenemos el radio de 4 a 1. Vamos a generar una reducción de ganancia de 5 decibeles de reducción de ganancia. Tenemos aquí un attack de 15 milisegundos, un release de 0.5 segundos, un seteo muy práctico, un seteo muy purista, para que la señal trabaje únicamente como control dinámicos. Ahora, para el efecto, para esta técnica usada, el multing, se necesita hacer una copia de esta señal, una copia de la señal del snare, de la tarola, y a la segunda señal, a la copia, aplicarle el compresor de manera agresiva, que sería primero un radio de infinito a 1 para que se convierta en limitador. Ya sabíamos que el radio de 10 a 1 ya lo convierte en limitador, pero usamos aquí de infinito a 1. Un threshold que nos genere una reducción de ganancia de 10, casi hasta 20 decibeles de reducción de ganancia. Y jugamos con el attack y release de esta señal. Aquí tenemos una reducción de ganancia. Vemos que nos quitó mucho nivel de la señal. Aumentamos ese nivel. Y empezamos a jugar con el attack y el release. Aquí vemos, si usamos un release muy largo, vemos como el compresor nunca deja de trabajar. O sea, siempre está trabajando y se ve que tarda la aguja en dejar de trabajar. Entonces, si le ponemos el release más corto, vemos que ya empieza a trabajar, empieza a dejar la aguja moverse. Realmente me gusta este efecto que genera el Focusrite en su nivel de ataque muy corto y release muy corto. Eso es muy usado en masterización, ataques cortos y release cortos para generar más potencia. Como efecto, vean que genera los típicos efectos de un compresor, que es quitarte un poco de graves y agudos, generar que la frecuencia fundamental del elemento resalga. Y otra es traer todo lo del cuarto hacia enfrente. Por ejemplo, en la grabación nomás oíamos con esta sección, como veremos aquí en la tarola normal, escuchamos la tarola únicamente. En la tarola con el compresor seteado a su máximo, vemos que nos trae un poco de todo, de batería, del bombo, de contra, y con el efecto de la tarola que estamos buscando. Como sabemos que el compresor nos quita un poco de graves y agudos, es bueno aumentar esos graves y agudos en el ecualizador. Por eso es bueno que el compresor siempre esté primero que el ecualizador, para ayudarle a esta corte
a esta corte de frecuencias que genera el compresor. Ok, ahora vemos toda la mezcla de la batería y quitamos el canal como efecto, el canal de la copia. Vemos que la batería está normal con su tarola en control dinámicos únicamente, muy purista. Ahora mezclamos un poquito de la señal que tiene efecto. Si vemos, resalta más la frecuencia, nos da un poquito más de agresividad. Este es el efecto multing. El efecto se puede usar tanto en bombos, tarolas, voces, bajos, en cualquier elemento que ustedes crean que es importante sacar ese poquito de atrás o esa frecuencia fundamental, o simplemente usar el compresor como efecto. Es muy usado, como les digo, en tarolas, en voces y en bombos. Pues por mí esto es todo por hoy. Espero que visiten www.rbmusic.tk y continúen escuchando podcast para seguir hablando de ecualizadores, compresores, tips en mezcla, tips en grabación. Y eso es todo, muchas gracias.